Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. Dicen que hay lugares en los que el tiempo no solo se detiene, sino que además parece respirar. Lugares donde cada piedra, cada sombra y cada ráfaga de viento parece conservar las palabras de aquellos que ya no están, pero que tienen aún cosas que contar. Son lugares donde el silencio es tan denso que se vuelve incluso un idioma propio, un idioma que hay que escuchar con calma, que hay que aprender a escuchar y además hay que hacerlo con cierto respeto. Porque muchas veces lo que nos tiene que contar este silencio seguro nos sorprenderá, porque nos contará secretos que llevan años ocultos. Uno de esos lugares existe y su nombre es Trasmoz. Trasmoz es un pequeño pueblo encaramado en las laderas del Monte del Moncayo, en Aragón, y no llega hoy a los 100 habitantes. Sin embargo, es probablemente uno de los lugares más mencionados cuando se habla de brujas, de hechizos, de herejías, de excomuniones y de maleficios. Un pueblo donde la leyenda lleva tantos siglos instalada que, más que un visitante, parece una vecina más. Hoy en el Expediente Cero vamos a sumergirnos en la historia de este pueblo, en la real, en la documentada, también en la mítica, en la que se transmite de boca en boca, y en definitiva en la que mezcla ambas cosas, esa que nunca sabremos del todo si ocurrió o simplemente se contó tantas veces que pasó a ser verdad. Prepárate porque Trasmoz no es un pueblo cualquiera, y los secretos que guardan tampoco. Hola, soy Carlos Montero Rocher. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva entrega del Expediente Cero. ¿Quieres conocer esta historia y todos los secretos que guarda? Pues si es así, te invito a que me sigas durante los próximos minutos. Así que, si estás preparado o estás preparada, dentro intro y empezamos. Para entender lo que significa Trasmoz, lo que ocurre en Trasmoz, en este pueblo, hay que tratar de imaginarlo primero. Trasmoz es un pequeño conjunto de casas de piedra agrupadas en torno a una cuesta empinada que conduce al castillo. Al fondo, siempre vigilante, la imponente mole del Monte Moncayo, una montaña sagrada, una montaña de nieblas y una montaña que ha sido frontera, refugio, escondite y santuario durante milenios. Los inviernos allí son largos, fríos y silenciosos. La niebla se cuela por las calles estrechas y hace que todo parezca incluso más antiguo de lo que ya es. Y quizá por eso este pueblo ha sido durante siglos un recipiente perfecto para las historias que desafían a la explicación racional. Porque Trasmoz no solo tiene leyenda, tiene estatus. Sí, y es que Trasmoz es oficialmente el único pueblo maldito y excomulgado de todo Aragón, y uno de los pocos en España con una excomunión aún vigente. Pero no nos adelantemos a los acontecimientos. Vayamos por partes. Para encontrar el origen de la aura oscura que envuelve a Trasmoz, hay que remontarse a la Edad Media. En aquel tiempo el Moncayo marcaba una frontera geopolítica clave. Por un lado estaban los territorios de Castilla y por otro los de Aragón. Y justo en medio, como en un punto intermedio, estaba el pueblo de Trasmoz. Su ubicación lo convertía, por tanto, en un lugar de paso, pero también en un lugar de control. El castillo de Trasmoz, lo poquito que queda hoy de él, era entonces un bastión estratégico. Allí se fundían metales, se acuñaban objetos y, según algunos documentos, incluso se falsificaban monedas. Este último detalle es importante porque parte de la mala fama del pueblo puede que tenga un origen mucho más económico que sobrenatural. Y es que se dice que para disimular el sonido metálico de las fundiciones que se hacían de noche, estas monedas falsas, los habitantes del pueblo contaban que eran hechizos, aquelarres y trabajos de brujería. El golpeteo del hierro, explicaban, no era de los martillos, sino que era el sonido que se hacía durante los rituales. Quizás esto les funcionara como una coartada, como una especie de protección,
o quizás les funcionara a modo de una simple anécdota que más tarde la historia transformaría en algo mío. Pero fuera cual fuera la explicación, la leyenda prendió como la yesca. Y así poco a poco Trasmoz empezó a identificarse con lo oculto. El conflicto real llegó cuando el monasterio de Veruela, dueño de buena parte de las tierras circundantes de Trasmoz, chocó con el pueblo por los derechos de explotación de la madera, de la sal y de los pastos. En definitiva, lo económico de nuevo estaba en el centro de la polémica. Y como tantas veces ocurre, cuando el dinero está por en medio, cuando el dinero está en juego, la religión entra en escena con fuerza. Durante el siglo XVI, los pleitos entre Trasmoz y el monasterio de Veruela se volvieron insostenibles. La situación llegó a tal punto que el abad del monasterio elevó el conflicto a la autoridad eclesiástica, y es aquí cuando surge uno de los episodios más peculiares de la historia del pueblo. Se celebró un ritual de excomunión solemne, del que se conserva una referencia escrita. Dicen que el abad, en un acto cargado de dramatismo, tocó una campana invertida, que es un símbolo de maldición, y pronunció palabras de condena. Acto seguido arrojó un libro de salmos al suelo y apagó velas en señal de la ruptura espiritual que se acababa de proceder. De ahí proviene la frase que aún hoy se repite: Trasmoz quedó maldito. Lo más sorprendente es que siglos después nadie ha levantado esa excomunión. No hubo bula, ni documento, ni acto oficial que la revertiera. Y Trasmoz, por tanto, sigue siendo técnicamente, en la actualidad, un pueblo excomulgado. Y curiosamente, eso le ha dado más fama que cualquier otra cosa. Hablemos ahora sí de lo que ha hecho célebre Trasmoz y de lo que hemos venido a hablar en esta entrega del Expediente Cero: las brujas. Y es que es difícil saber cuándo comenzó exactamente la asociación entre el pueblo y la hechicería, pero a partir del siglo XIII ya circulaban historias sobre mujeres que conocían hierbas, remedios y ungüentos que parecían milagrosos, y que, lógicamente, estaban muy alejados de la idea que se tiene de una bruja, pero en aquel entonces no era así. En una época en la que cualquier conocimiento femenino que escapara de lo común podía interpretarse como algo sospechoso, Trasmoz se convirtió en un foco perfecto para alimentar el miedo de la gente. Las brujas, sin embargo, aquí no eran simplemente malvadas. Muchas eran, según la historia oral, sanadoras, comadronas, parteras y curanderas. Hoy diríamos que eran mujeres con saberes tradicionales, pero entonces se decía que eran brujas. Y de entre todas estas mujeres destaca una, la llamada Tía Casca. Y es que ninguna narración sobre Trasmoz está completa sin hablar de la Tía Casca, la última bruja legendaria de este pueblo. Murió a finales del siglo XIX, aunque su historia viene de antes. Y es que Tía Casca vivía sola en una casucha pobre, pero poseía un conocimiento casi enciclopédico de hierbas medicinales. Los vecinos acudían a ella cuando no tenían dinero para pagar a un médico, y por lo general salían mejor de lo que habían llegado. Pero Trasmoz era un pueblo pequeño, y los favores, cuando no pueden pagarse, se devuelven con rumores. Algunos decían que Tía Casca podía comunicarse con los muertos, otros que conocía el futuro, y otros, incluso, aseguraban que había hecho un pacto con fuerzas oscuras. La leyenda cuenta que fue arrojada a un barranco por acusaciones de brujería, y su cuerpo, dicen, quedó destrozado entre las rocas, pero su espíritu jamás abandonó Trasmoz. Y según los lugareños, aún hoy, aún se percibe su presencia cuando el viento sopla fuerte por las calles estrechas. Se decía también que en Trasmoz, en tiempos antiguos, las brujas celebraban reuniones nocturnas en torno a hogueras ocultas. La palabra aquelarre tiene una potencia que casi se siente en la boca al pronunciarla, pero ¿qué se contaba en Trasmoz sobre estos encuentros? Según se decía, estos aquelarres ocurrían en las noches de luna llena, y se aseguraba que se reunían mujeres de toda la comarca, que los hechizos se realizaban con plantas del moncayo como beleño, mandrágora o estramonio,
que los espíritus del bosque acudían a esas reuniones, que cuando se celebraban estas, los animales callaban y que al amanecer se dispersaban como si nunca hubiera habido allí nadie. ¿Pero fueron reales estos aquelarres? Probablemente no, pero en cierta manera puede que existieran, ya que puede que simplemente fueran reuniones clandestinas de mujeres que compartían conocimientos sobre medicina natural, o quizás actos paganos heredados de siglos atrás. La verdad, como siempre, es más compleja que las historias que circulan. Pero al contrario de lo que pudiera pensarse, la Inquisición no actuó con fuerza en Trasmoz, a pesar de todas las polémicas que hubo con la Iglesia. De hecho, es curioso que mientras en Navarra, Castilla y el País Vasco sí que hubo procesos y hogueras, en Trasmoz hay muy pocos registros de persecuciones formales. La razón es que probablemente la fama del pueblo venía más por los conflictos con el monasterio de Veruela que por la brujería real. Pero una cosa es la Inquisición y otra la opinión popular, que a veces puede ser incluso más dura, más rápida y más cruel. Y es que en Trasmoz, ser considerada bruja no siempre llevaba a un proceso oficial. Bastaba con ser diferente, tener conocimientos no compartidos o simplemente caer mal a la persona equivocada. El aislamiento social podía ser tan letal como cualquier tribunal de la Santa Inquisición. Hoy Trasmoz, curiosamente, ha convertido su historia en un motivo de celebración. Cada verano se organiza la Fiesta de las Brujas, un evento que reúne a miles de personas, se recrean rituales, se narran leyendas y el pueblo entero se llena de visitantes que buscan vivir la atmósfera mágica que lo caracteriza. Es curioso observar cómo algo que en el pasado generó miedo, hoy lo que genera es orgullo local e incluso fomenta el turismo en la zona. Esa transformación dice mucho sobre cómo evoluciona la cultura y la sociedad. Y lo que ayer era peligroso, pues hoy es algo totalmente normal y aceptado. Esta fiesta no intenta ocultar la historia oscura del pueblo, al contrario, la abraza y la ensalza. Y quizás por eso Trasmoz ha sobrevivido con una identidad única. Más allá de la historia documentada y de las leyendas, hay algo en Trasmoz que es difícil de describir, pero fácil de sentir. Quien llega a este pueblo dice experimentar una mezcla de curiosidad y de extrañeza. Hay silencio incluso en verano, pero no es un silencio incómodo, sino que parece como antiguo, como si las palabras se quedaran suspendidas en el aire. El castillo, lo que queda de él, aunque sigue siendo imponente dentro de sus ruinas y domina el paisaje, en días nublados su silueta parece haber salido de otra época. Numerosos visitantes aseguran haber vivido sensaciones extrañas, ecos donde no debería haberlos, luces que se mueven sin ninguna explicación, sombras que parecen caminar por estos recovecos, o incluso hay quien ha sentido escalofríos que, aunque se atribuyen a la temperatura del Moncayo, no están del todo claros. Son testimonios subjetivos, por supuesto, pero todos forman parte de ese aura inusual que hace que Trasmoz, en la actualidad, incluso hoy, conserve ese magnetismo, ese aura de leyenda y ese aura, ese ambiente de que hay algo raro que es difícil de explicar. Y cómo no se puede hablar de Trasmoz sin hablar del Moncayo. La montaña ha sido inspiración de leyendas, sobre todo muy conocidas, las de Gustavo Adolfo Bécquer, que sitúa más de una de sus leyendas en este monte. También ha sido refugio espiritual y ha sido hogar de fuerzas que la tradición atribuye a lo sobrenatural. Y es que algunos creían que el Moncayo era la puerta a otro mundo, otros que era una montaña encantada, y otros simplemente que su clima impredecible, por nieblas repentinas, con vientos helados, era el mensaje que querían dejar los espíritus que moran por esta montaña. Lo cierto es que la montaña tiene una fuerza especial, un magnetismo, y como todas las montañas importantes ha inspirado historias de desaparición.
sensaciones, de visiones y de encuentros inexplicables. Y puede que Trasmoz sea el pueblo de las brujas, pero el Moncayo es sin duda el escenario perfecto donde no podría ser de otra manera que estuviera este pueblo maldito. Quizás la clave esté en que Trasmoz representa una mezcla única de historia, de mito y de territorio. Y es un pueblo real, con personas reales, pero envuelto en un halo que parece sacado de una novela gótica o de una leyenda de Gustavo Adolfo Bécquer, que antes hacíamos alusión. Y es que no nos engañemos, nos fascinan los lugares que desafían lo racional. Nos atraen estas historias que no podemos verificar, pero que tampoco podemos descartar. Y Trasmoz, en este sentido, es el escenario perfecto. Ni demasiado grande ni demasiado pequeño, ni demasiado histórico ni demasiado legendario. Es un equilibrio extraño, pero es un equilibrio mágico. Antes de cerrar esta entrega, quiero que regresemos un momento a la figura de la tía Casca. Y es que dicen que su espíritu se quedó rondando por las calles de Trasmoz. Y hay quien asegura que cuando sopla el cierzo, ese viento tan frío aragonés que corta como una cuchilla y que se mete en los huesos, se puede escuchar el lamento de esta mujer entre las piedras del castillo. Hay incluso una leyenda que afirma que tía Casca custodia el pueblo, que nadie puede dañarlo sin sufrir consecuencias y que ella es la bruja eterna de Trasmoz. Quizás sea solo un cuento, o quizás sea una manera de recordar que en este pueblo las historias jamás mueren del todo. Trasmoz es un pueblo pequeño, sí, pero también es un símbolo. Es la historia de cómo un lugar puede quedar marcado por el mito y cómo con el paso de los siglos puede transformar ese estigma, ese punto negro, esa mancha, en todo un signo de identidad. Las brujas, ya sean reales o imaginadas, ya no son hoy un motivo de miedo, sino más bien de memoria, una memoria de injusticia en muchos casos. Y el propio pueblo, con sus ruinas, sus sombras y sus noches tranquilas, es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece del todo. Está ahí susurrando, esperando a que alguien quiera escucharlo. Así que si alguna vez visitas Trasmoz, cuando camines por sus calles, recuerda una cosa. Recuerda que no estás solo. Recuerda que la historia y la leyenda de este lugar caminarán contigo de la mano. Espero que te haya gustado esta nueva entrega del Expediente Cero. Si es así, te invito a que le dejes un like y que lo compartas en tus redes sociales. También te invito a que si no lo has hecho ya y te apetece, te suscribas al canal. También puedes dejar tus impresiones o lo que te ha parecido esta historia en la sección de comentarios. Y por mi parte nada más. Soy Carlos Montero Rocher y te agradezco enormemente tu compañía y espero verte muy pronto para que reabramos juntos un nuevo Expediente Cero. Hasta pronto.